Oramos. Señor, gracias por hoy, gracias por este tiempo. Derrama su Espíritu sobre este lugar, sobre cada persona que está aquí esta mañana. Bendice este tiempo. Queremos conocerlo más, queremos crecer en nuestra relación contigo hoy. Es una bendición siempre cuando tenemos la oportunidad de estudiar su palabra, porque su palabra vive. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Primera de Corintios en capítulo 4. Y estamos estudiando los primeros 5 versículos esta mañana, porque hay muchas cosas en estos 5 versículos. Yo estaba leyendo, wow, es increíble. Veremos esta mañana qué y quiénes somos. También que tenemos que tener cuidado que no juzgar a nuestros hermanos y hermanas en sus ministerios, porque esto está reservado solo para Cristo. Y finalmente, que algún día recibiremos alabanza de Dios. Piensa en eso por un momento. Recibiremos alabanza de Dios. Pero ya, vamos a ver. Dios, sí, cuando pensamos, Dios dará alabanzas por nosotros. ¿Cómo es posible? Porque yo conozco a Jaime y ustedes también, y entonces, ¿cómo es posible? Pero vamos a empezar leyendo nuestro texto completo. En capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 1. Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Para mí es poca cosa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. ¿Verdad? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas en versículo 1 que necesitamos desempacar. Primero dice aquí, así pues, téngannos los hombres. Otra traducción dice que todo hombre nos considere. La palabra importante aquí es nos. Jaime, nos es importante. Nos es muy importante. Él no está hablando solamente acerca de él mismo, pero está incluyendo a todos los creyentes en Cristo. Con esto se levanta una pregunta. ¿Cómo nos consideran los hombres? ¿Cómo nos consideran los hombres? Y él dijo 2 cosas.
Primero, servidores de Cristo. Y segundo, administradores de los misterios de Dios. Entonces, empezamos primero con servidores de Cristo. Recuerden que aquí Pablo no está solamente describiendo su ministerio, pero el ministerio de cada creyente también. Servidores, normalmente cuando encontramos esta palabra en griego, vemos la palabra doulos. Eso es lo normal. ¿Qué significa esclavo común? Aquí Pablo usa una palabra diferente. La palabra es hiperetas, la cual describe un siervo subordinado funcionando como un hombre libre. Es interesante. Es un esclavo, pero está funcionando como libre. Entonces, literalmente, esta palabra significa remero bajo. ¿Qué es eso, Jaime? Un remero bajo, en el sentido de que alguien es un remero en un gran barco galeón. ¿Viste en películas? Cuando hay mucha gente abajo, moviendo en el mismo tiempo, ¿verdad? ¿Me entiende? Está describiendo esa persona, un remero bajo. Ciertamente no es una posición prestigiosa, ¿verdad? Yo soy un remero bajo. Ah, qué bueno, Jaime. Morgan, un comentarista, describe esta posición remero bajo así: alguien que actúa bajo dirección y no hace preguntas, alguien que hace lo que se le dice sin pensarlo dos veces, y alguien que se reporta solamente con aquel que está sobre él. Eso es un remero bajo. Eso es la palabra Pablo usa. Es increíble. Así fue Pablo, uno de los más grandes apóstoles, ¿verdad? Él escribió casi todo el Nuevo Testamento. Un apóstol más grande, un grande predicador, misionero, pastor, se describe a sí mismo como un remero bajo. Esta es nuestra posición también. Oh, Jaime, yo quiero estar el amo. No, yo también, pero no. Todos de nosotros son lo mismo. Nadie es un amo. Todos somos servidores. Apolos. Recuerde el problema en Corintios. Me encanta Apolos, me encanta Cefas, me encanta Pablo. Yo solo Cristo. Fue un gran problema en la iglesia. Pero él está diciendo, no, todos de nosotros somos lo mismo. No hay ninguna diferencia entre usted y yo y Pablo, Cefas, Apolos. Somos lo mismo. Remeros bajos. Porque todos de nosotros estamos trabajando juntos por el reino de Dios. Eso es la meta. Siempre. Pablo no solo dijo somos servidores de Cristo, pero también dijo somos administradores de los misterios de Dios. Misterios. ¿Qué es? Vamos a ver. Administrador, la palabra en griego es oikinomos.
era un esclavo encargado de administrar un hogar. ¿Eso qué significa? Significa, era un esclavo, pero es uno en una posición más alta, encargado de administrar un hogar. Clark, otra comentarista, describe esta posición así: el administrador era el ayudante del Señor para arreglar las preocupaciones de la familia, proveer comida para la casa, ver que se sirviera en tiempo y en buena forma y en cantidades apropiadas. Él recibía todo el dinero, gastaba lo necesario para el mantenimiento de la familia y llevaba cuentas exactas, las cuales estaba obligado de presentar ante su Señor cada cierto tiempo. Esto es un administrador. Esto es qué significa. Somos administradores de los misterios de Dios. Recuerden, Él usó la palabra que nos. Él no está hablando solamente acerca de Él. Eso incluye nosotros. Somos administradores de los misterios de Dios. ¿Ok, Jaime? Entonces, ¿cuáles son los misterios de Dios? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cosas que fueron escondidas en el Antiguo Testamento, pero han sido reveladas en ¿quién? Cristo. En Cristo. Como el Evangelio. Esto es el plan de Dios para la salvación. Sabemos que el plan de Dios para la salvación es Cristo. Como administradores de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de protegerlo y compartirlo. Un comentarista dijo: no somos editores o mejoradores de la palabra de Dios. Eso es importante. No somos editores o mejoradores de la palabra de Dios. Nunca añada o saque algo de la palabra de Dios. Eso siempre es un peligro. Siempre. Hemos sido encargados con estas cosas para compartirlas con este mundo que está perdido y muriendo. Versículo 2. Leamos de nuevo. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Primero dice, se requiere. Requiere. La palabra, hay dos palabras en este versículo que son claves de este versículo. Primero, requiere. ¿Qué significa requiere? Requiere significa que no es una opción. ¿Verdad? Si yo quiero ir a los Estados Unidos y yo llego al aeropuerto, ellos quieren algo de yo. ¿Qué? Mi pasaporte. ¿Es requiere o una opción? Vamos a ver. ¿Me voy sin pasaporte? Vamos a ver. ¿Qué pasa, Kevin? ¿Puedo ir? ¿Sí? Gracias, Kevin. Ok, entonces si quiere ir a los Estados Unidos, pase por Kevin. Porque él no requiere un pasaporte. Pero normalmente, gracias, Kevin. Normalmente, no, siempre necesitamos nuestro pasaporte. Dice en este versículo, eso es algo requerido para nosotros. No es una opción.
Esto es algo que debemos hacer. Debemos ser, ¿qué? En este versículo, fiel. No es una opción. No dice aquí, se requiere que usted sea elocuente, ¿verdad? No dice eso. O que tenga muchas habilidades, o tengo mucho éxito. No dice eso aquí. Requiere fidelidad. Dice que el administrador debe ser fiel. Esto es lo que Dios requiere de sus administradores. ¿Y quién es un administrador? ¿Solo los pastores? ¿Los ancianos? ¿Qué palabra usa? Nos. Entonces es todo. Todos somos administradores. Es nuestra primera responsabilidad. Muchas veces Dios simplemente quiere ver que somos fieles en las cosas que pequeñas. No es en las cosas grandes. Él no está diciendo a un nuevo cristiano, gana todo el mundo. Es cosas pequeñas en el principio. Dice aquí también que seamos hallados fieles. La palabra hallado significa encontrar después de una búsqueda. O significa investigar. ¿Ok? Esto significa que Dios está investigando nuestra fidelidad. ¿Entiende eso? Está diciendo que Dios está investigando nuestra fidelidad. ¿Nuestra fidelidad con qué? Eso es mi pregunta. Él está investigando mi fidelidad con qué. Primero, de ser un fiel hijo o hija de Dios. Primero, esto es lo más básico. Él está investigando su fidelidad. Que somos fieles todos los días con nuestra relación con Cristo. Cuando entendemos esto, cambia todo, o debería, ¿verdad? Cuando yo entiendo, lunes, mañana, no hay iglesia, que yo soy responsable por mi relación con Cristo y yo no estoy haciendo nada. Y Dios está investigando mi fidelidad a Él. Cambia todo. Él sabe, esta posiblemente es noticias para ustedes, pero Él sabe cuando usted no está pasando tiempo con Él. ¡Wow! Él sabe. Necesitamos dedicar tiempo cada día para leer la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo pase todo el día leyendo la palabra, pero puede hacerlo todos los días, 15, 20 minutos, ¿verdad? Necesitamos pasar tiempo en oración porque queremos hacer su voluntad diariamente. Es imposible hacer la voluntad de Dios diariamente si no estamos pasando tiempo con Él. Si usted tiene un jefe en su trabajo y usted nunca hablar con su jefe, ¿cómo es posible sabe que usted necesita hacer por su trabajo? Es imposible. Usted entra en su trabajo inmediatamente a su escritorio. ¿Haciendo qué? No sé. Es lo mismo con Dios. Si queremos hacer su voluntad para nuestras vidas, necesitamos hablar con Él. ¿Y cómo hacerlo? En oración.
¿Cuándo? Todos los días. Y Él está investigando su fidelidad en oración. Es increíble para mí pensar que esto es lo más básico en nuestra relación con Cristo. Eso es lo más básico. Simplemente ser fiel. Y dice aquí que Dios está investigando para ver si somos fieles. El ser fiel a su esposo o esposa en nuestros matrimonios es lo más básico, ¿verdad? Ser fiel en nuestros matrimonios es lo básico también. ¿Qué pasa en el matrimonio cuando una de las personas ha sido infiel? ¿Qué pasa? La otra persona queda derrotada, ¿verdad? Duelen. Y muchas veces el matrimonio falla. Por esa cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo mínimo en su matrimonio. Fidelidad. Y es lo mínimo en su relación con Cristo. Fidelidad. Si tenemos hijos, debemos ser fieles a ellos. ¿Cómo, Jaime? Cuidándoles, guiándoles, apuntándoles a Cristo. Es lo mínimo por los padres. Y finalmente, ¿es fiel en su llamado? Es increíble porque necesitamos tener estas cosas en orden antes de nuestro llamado. Porque si nuestra familia, nuestra relación con nuestro esposo o esposa está en problemas, o no estamos pasando con Cristo, tiempo con Cristo, es imposible ser fiel en su llamado. Es imposible. Dios tiene un plan y propósito para cada creyente. ¿Cree eso? Sí. Él tiene un plan y propósito para cada cristiano. Es fiel en su llamado. Todos nosotros hemos sido encargados con hacer algo para Dios. Él tiene algo para cada uno aquí. Y un día, y eso es importante, un día daremos cuenta de lo que hemos hecho con esto. Un día, ante el Señor, daremos cuenta. Dios está investigando a sus hijos para ver si ellos están siendo fieles. Fidelidad no es una opción. Esto es requerido por Dios. Eso es pesado, pero yo tengo buenas noticias. Finalmente, Jaime, buenas noticias con eso. Yo tengo buenas noticias. Podemos ser fiel porque servimos a un Dios que es fiel y que vive en nosotros. Podemos ser fiel porque servimos un Dios que es fiel y que vive en nosotros. Eso es buenas noticias. No podemos decir que no podemos hacerlo. Siempre podemos hacerlo porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces podemos hacerlo. Versículos 3 y 4. Leamos de nuevo. Para mí es poca cosa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribuno humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. Bueno, es importante que entendamos lo que Pablo está diciendo aquí.
Si usted está leyendo esto y pensando, vea, dice aquí ellos no pueden juzgarlo, a Pablo no le importa lo que ellos piensan acerca de él. Esto no es que está diciendo aquí. Cuidado. Es que no entiende entonces el contexto. El contexto siempre es importante. Mucha gente usa este versículo, ¿dónde? Fuera de contexto. Vamos a ver qué él está diciendo aquí. Él está hablando acerca de versículo 2. Acerca de qué es requerido de los administradores. Está diciendo que los corintios no están en una posición para juzgar la fidelidad de Pablo. Eso es que está diciendo. También dijo que él mismo no está en una posición para juzgar su fidelidad. Solo una persona puede hacerlo correctamente y esa persona dice en versículo 4, Cristo es el único que puede hacer esto acerca de nuestra fidelidad. El criterio es fidelidad y el único que sabe si hemos sido fiel es Dios. ¿Me entiende? Eso es importante. Él no está diciendo que ellos nunca deberían pasar juicio. En capítulo 5 y 6, Él les dirá que necesitan manejar la inmoralidad en la iglesia. ¿Cómo es posible hacerlo? Necesita hacer o tomar un juicio para hacerlo. También en versículo 5 de capítulo 6, Él está buscando por alguien para juzgar entre los hombres. Cuando sabemos que uno de nuestros hermanos está en pecado, tenemos la responsabilidad de confrontarlos en amor. ¿Me entiende? Cuando sabemos que uno de nuestros hermanos o hermanas están en pecados, tenemos la responsabilidad de confrontarlos en amor. Eso es importante. En amor. Porque hay gente en la iglesia que encanta confrontar a la gente en pecado. Y ellos hacen eso sin amor. Cuando usted está hablando con uno de sus hermanos y hermanas, vaya con humildad, con misericordia y con amor. Porque es importante, porque la regla que usted quiere usar con la otra gente es la misma regla para usted. Si no quiere usar amor, misericordia, gracia, humildad, cuando usted falla, no es una sorpresa cuando la gente son muy duro con usted. ¿Me entiende? Tenemos esta responsabilidad. Ignorarlo es actuar sin amor. Ignorarlo, el pecado de alguien en la iglesia, es actuar sin amor. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor por nuestros hermanos y hermanas. Y cuando sabemos que alguien está en pecado, we're like, ya, no es mi problema. Qué feo. ¿Dónde está su amor por sus hermanos y hermanas? Si yo estoy en problemas o yo estoy en pecado, yo quiero que mis hermanos y hermanas quieren ayudarme. Y no es fácil, es difícil. A mí no me gusta. Cuando alguien habla conmigo y dice, Jaime, ¿sabe que esa persona está haciendo eso? I'm like, gracias por la información y me voy.
para hablar con la persona. ¿Por qué? Porque yo quiero ver que ellos caminan con Cristo correctamente. Porque yo quiero lo mejor para ellos. Porque es lo mismo con Dios. Dios quiere lo mejor para sus hijos. También a veces es necesario intermediar entre dos hermanos para ayudarlos a tener paz entre ellos, y eso requiere que podamos juzgar con sabiduría la situación. El problema aquí con Pablo y los corintios es que ellos están juzgando su ministerio. Pablo se niega a juzgarse a sí mismo. ¿Qué significa? ¿Por qué? Normalmente nuestra vista de nosotros mismos no es correcta, ¿verdad? Muchas veces. Jaime, ¿qué piensa acerca de Jaime? Él está perfecto, creo. ¿Por qué? Nuestra perspectiva no es correcta. A veces cuando nos miramos a nosotros mismos, solo nos enfocamos en nuestras fallas y fracasos. Solo eso. Cuando hacemos esto, no podemos hacer algo útil por el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siempre derrotados. Satanás le encanta dejar al cristiano en esa posición, derrotado. Es muy triste cuando el creyente está preocupado con uno mismo, porque así perdemos vista de la voluntad de Dios para sus vidas. También tenemos el otro extremo donde nos vemos como perfectos. Creemos que todo lo que estamos haciendo es siempre perfecto. Esto es peligroso también. Cuando hacemos esto, pasamos por encima nuestros fracasos y fallas. Ahora, a veces somos ignorantes de alguna falla en nosotros mismos, pero cuando esto pasa, nunca justificarnos eso delante de Dios, y Dios es fiel en corregirnos. Siempre necesitamos dejar nuestras vidas ante de Dios, siempre, para su evaluación. ¿Quién quiere una evaluación de su vida de Dios? Creo que es mejor con mis hijos. Mis hijos son muy honestos conmigo. No habla con mis hijos acerca de mí, por favor. Porque ellos no tienen un filtro. ¿Qué piensa acerca de su papá? No. Es increíble. Orando, necesitamos orar como el rey David. En Salmos 139, versículos 23 y 24. David dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Necesitamos orar como así. Es decir, Señor, si hay algo en mi vida que yo no puedo ver, muéstrame. No quiero ser ignorante de las cosas de mi vida que no te agraden. Muéstrame. Y Dios lo hará. Sí. Pero en realidad muchas veces sabemos las cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas.
Eso es la realidad. Sabemos las cosas que no están pleasing. ¿Ah? Pleasing. De agrado a Dios. Sabemos. Dios será fiel para mostrarnos las cosas que necesitamos limpiar de nuestras vidas. También su gracia es más que suficiente para cubrir nuestras fallas y fracasos. Dios nunca quiere ver sus hijos derrotados. Él quiere ver a sus hijos caminando en su voluntad diariamente, siendo buenos administradores de los misterios de Dios. Dios ama a sus hijos. Camine en su gracia y amor. En versículo 5, leamos de nuevo y terminamos aquí. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguen nada basado en su opinión de lo que está sucediendo. Nuestras vidas son una carrera, ¿verdad? Si no saben, estas son las noticias hoy. Su vida es una carrera. Aquí dice, paré de juzgar la carrera en medio de la carrera. Imagínense, estamos mirando una carrera, estamos pensando la persona en el primer lugar, vale, él está ganando. Pero es en la mitad de la carrera, qué tonto. La carrera no ha terminado. Alguien dijo, me gusta, es muy probable que el hombre que va al frente no termine su carrera y el hombre que va atrás podría pasar al frente. Es decir, la historia no ha sido escrita por completo. Nuestra historia no ha terminado aún. Esto es buenas noticias. Si usted no está caminando con Cristo como necesita hacerlo, las buenas noticias son que usted aún tiene tiempo para cambiar su camino. Cierra este capítulo al arrepentirse de verdad y empiece un nuevo capítulo. Y hágalo hoy. La segunda parte de este versículo, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. ¿Qué pasa con usted cuando lea esta parte? Conmigo, mis ojos son grandes. Son like, ¡fup! ¡Wow! ¿Entiende qué dice? Nada está escondido de Dios. Si sus ojos son cerrados, no sé cómo es posible. Nada está escondido de Dios. Esto incluye nuestros pensamientos y motivos. No es solo nuestras acciones. Vemos esto en la vida de Judas. Judas. Yeah. Ninguno de los discípulos sospechaba de Judas, ¿verdad? Él era el tesorero, pero sabemos que él fue un ladrón. Pero él está cuidando toda la plata.
Él fue muy crítico de María con el perfume costoso y todos los discípulos estaban de acuerdo. ¿Me acuerdan? Ella rompe y derramó sobre Cristo. Y Judas dice, ¿qué está haciendo? Podemos pasar la plata a los pobres. Pero él está pensando solamente en su propia billetera. Y los discípulos dicen, sí. Cuando Jesús dijo que uno de ellos lo traicionaría, nadie pensó en Judas. Él había escondido sus intenciones ante los discípulos, pero no ante Cristo. Cristo conocía su corazón. Cristo siempre supo quién era el traidor. Jesús leyó su corazón y sus pensamientos al igual que hace con nosotros. Esto debería guiar cómo vivimos. Esto debería guiar cómo pensamos. ¿Qué estamos haciendo diariamente? Aquí termina diciendo entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Me encanta que dice John Phillips. John Phillips dijo, hay algo de Cristo en cada cristiano. Qué chido. Hay algo de Cristo en mí y en ustedes si tienen una relación con Cristo. Es difícil entender que Dios nos alabanzará. No entiendo eso. Pero dice aquí que lo hará. Bueno, Dios está buscando hombres y mujeres que fieles. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. La palabra de Dios es muy clara. Fidelidad, no éxito, ni habilidades, es requerido de los siervos de Dios. Seremos juzgados por Jesús mismo basado en nuestra fidelidad. En ese momento no importará nuestra propia evaluación, solo la evaluación de Dios sobre nuestra fidelidad al Evangelio. Nada más. Pregúntese, ¿soy fiel en mi relación personal con Cristo? Pregúntese. ¿Soy fiel en mi relación personal con Cristo? Estoy pasando tiempo todos los días con mi Creador, con mi Salvador. Soy fiel en mi relación con mi familia, con mi esposo o esposa, con mis hijos. Soy fiel en mi llamado. Con todo lo que he sido llamado a hacer. Un día terminaremos esta carrera, ¿verdad? Todos. Y debemos terminar bien. Cuando terminamos fuerte, dice, la alabanza de cada uno vendrá de Dios. ¡Wow! ¿Y qué dice Dios cuando llegamos? Mateo 25, versículo 23, dice, bien, buen siervo y exitoso. No. Bien, buen siervo con muchas habilidades. No dice eso también, ¿verdad? Dice bien, buen siervo y fiel. Es fidelidad. Él está buscando por nuestra fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido exitoso,
fiel. Sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor por su fidelidad. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por su palabra. A veces, no, para mí siempre, es fuerte porque habla directamente en nuestro espíritu. Nuestro Señor está buscando, está investigando que sus hijos y hijas son fieles. Y eso es lo mínimo. Y a veces olvidamos eso. Estamos ocupados con diferentes cosas. Pero nuestro Señor simplemente está investigando nuestra fidelidad. Ayúdanos, Señor. Hay muchas distracciones que estamos dedicando tiempo todos los días a pasar con usted. Pasando tiempo orando, pasando tiempo meditando en su palabra y leyendo su palabra, aplicando su palabra a nuestras vidas. Que somos hallados fieles. Y eso es lo mínimo para nosotros. Que somos fiel en nuestra relación contigo, familias, en nuestro llamado. Ayúdanos, Señor. Sabemos que usted tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros. Y cuando caminamos en su plan y propósito, estamos llenos de gozo, de paz. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén.